Hay que aclarar que la semana que viene no tendremos actividad porque el día 2, jueves 2 de junio, es mesa de examen. Recién pasaríamos al día 16 de junio, porque el próximo jueves 9 de junio, en esa semana se desarrolla la Semana de la Ingeniería. Entonces no vamos a tener actividad áulica a los efectos de que ustedes participen en las conferencias y talleres que tiene prevista la Semana de la Ingeniería. Vamos ahora a trabajar en donde habíamos dejado en la clase pasada, que estábamos hablando de dinero, y lo último fue la teoría cuantitativa del dinero. Veamos ahora lo que es la tasa de interés. La tasa de interés es el precio, la gente siempre dice de que es el precio del dinero, y no es así. La tasa de interés es el precio que expresa el tiempo en recuperar un capital invertido. O sea que la tasa de interés mide o expresa el valor que tiene ese tiempo en recuperar el capital invertido. ¿Para qué sirve la tasa de interés? La tasa de interés es muy importante en los mercados de capitales. No se olviden que, o tengan presente, que las empresas se financian siempre con capital ajeno. Esa es la importancia de la tasa de interés en este tipo de mercados. Un mercado de capitales es el mercado de valores que funciona en Buenos Aires. Entonces, si colocamos, la tasa de interés sirve entonces para determinar los flujos de ahorro y de la inversión. ¿Quiénes son los que ahorran? Los que tienen superávit financiero, es decir, de que del total de sus ingresos no gastan todo y por lo tanto pueden ahorrar. En cambio, los que toman préstamos son las empresas o las personas que de sus ingresos gastan más, el gasto es mayor y por lo tanto tienen que cubrirlo con un préstamo. Estas personas son los deudores financieros de los bancos. Bien, dibujemos la curva de la tasa de interés que en el eje de las abscisas, perdón, no es la curva de la tasa de interés, son las curvas de ahorro y de inversión. La tasa de interés está en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas la cantidad de dinero. Entonces, el ahorro tiene la forma de la oferta, es decir, a medida que la tasa de interés va aumentando, el flujo de ahorro se incrementa. La inversión tiene se mueve de manera contraria, es decir, cuando la tasa es alta, la inversión es pequeña. Pero a partir de que el momento en que la tasa va bajando, la cantidad de inversión, la cantidad de dinero que se destina a la inversión por parte de las empresas aumenta. En el punto en donde se intersectan estas curvas, acá tienen I sub 0, que sería la tasa de interés, y sería esa tasa de interés la que equilibra el flujo de ahorro con el flujo de inversión. Corresponde a una cantidad de dinero ahorrada o invertida igual a Q sub 0. Bien, el gobierno actualmente está utilizando como estrategia trabajar con la tasa de interés para los plazos fijos, por ejemplo. Entonces, la tasa de interés para los plazos fijos está en el orden del 48%, la tasa de interés nominal del 48%.
lo cual implica un rendimiento de un 4% mensual. ¿Qué es lo que trata de hacer el gobierno con esto? Es enfriar la economía, porque el exceso de pesos que hay como consecuencia del incremento que hay en la emisión de dinero, ya ven todos esos nuevos billetes que se van a imprimir ahora, eso es para justificar mayor emisión. Entonces, esos dineros, ese flujo de dinero, esa cantidad de dinero que sobre, en vez de destinarse a gastar en bienes y servicios, que eso, vamos a ver, nos ocasiona un problema que es la inflación, o bien buscar activos financieros como el dólar u otras monedas. Entonces, lo que se busca es, con una tasa alta, es incrementar la cantidad de ahorro, es decir, que esos pesos no circulen si no estén en los bancos depositados a plazo fijo o alguna otra inversión con rendimientos altos, para evitar justamente de que esto se vuelque y presione a la oferta de bienes con una mayor demanda. Bien, veamos ahora, ahí abajo está la tasa de interés. Sí. En caso de que se bajara, digamos, la tasa de interés, ¿se subiría la inflación a grandes niveles? Va a subir la inflación porque el exceso de pesos se vuelca o al ahorro o al gasto. Y en este caso, si la tasa no es conveniente en cuanto al ahorro, se va a volcar a la inflación. Bien, es decir, perdón, no volcar a la inflación, se va a volcar a la demanda de bienes. Uno va a gastar más en bienes y, por lo tanto, como la oferta de bienes no responde en función de la cantidad de dinero que haya en la economía, sino que la oferta de bienes depende de la demanda que se hace. Y las empresas, ¿cómo planifican? La cantidad de bienes que se ofertan ahora en el 2022 han sido planificadas en el 2021. Es decir, se elabora el plan maestro de producción y así se hace. Entonces, si ahora, al emitir más dinero, se presiona sobre la demanda de bienes y se busca entonces comprar bienes, y la oferta permanece constante, y naturalmente va a ocasionar un incremento en el nivel general de los precios. Volvamos ahora a esto de la tasa de interés. La tasa de interés nominal, quiere decir la que vemos en las pizarras, es igual a la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación. O sea que si hoy estamos hablando de una tasa de interés nominal para el caso de los plazos fijos de un 48% anual, quiere decir de que la tasa de interés real debe ser alrededor de un 11% y la tasa esperada de inflación, la diferencia, que sería un 37%. Pero ven ustedes que la tasa de interés nominal, siendo un 48% anual, implica perder, porque la inflación o el nivel general de precio que se calcula que se va a incrementar este año en un 70%, estaría perdiendo un 22% con esa colocación si uno lo hace. Bien, eso es con respecto al ahorro y la inversión. Vamos ahora con esta gráfica. No, esta la vamos a dejar para cuando entremos con inflación. Ahora abordemos el tema de las fuentes de creación de dinero. O sea, ¿qué fuentes existen en cuanto a la creación de dinero? Cuidado que al decir creación no implica necesariamente la impresión o la acuñación de monedas. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes de creación del dinero? Hay tres fuentes. Las fuentes internas, el sector interno. En segundo lugar, el sector externo. Y en tercer lugar, el sector comercial o el sector privado. Bien,
El sector interno sería, en este caso, el primero que dije, que es el sector público. Sector público, sector externo y, por último, tendríamos el sector privado, para diferenciarlo de lo público. Vamos con la primera fuente de creación del dinero, el sector público. El sector público puede crear dinero de dos maneras. La primera es la más importante, que es facultad del Banco Central de la República Argentina crear físicamente dinero, es decir, imprimir billetes y acuñar monedas. Es facultad y atribución exclusiva del Banco Central de la República Argentina. Esto es importante tenerlo presente porque si uno falsifica dinero, consigue una buena impresora, un buen papel, etc., y se tienta con falsificar dinero, así falsifique un billete como 10 millones de billetes, el delito es el mismo. Es un delito federal no excarcelable, es decir, que no es como hizo el presidente, que el delito que cometió en esa reunión en Olivo cambió la pena por dinero. Acá en este caso no hay chance. Directamente uno va a la sombra, a la cárcel. Bien, entonces, la potestad exclusiva para la creación de dinero, físicamente hablando, la tiene el Banco Central de la República Argentina, que lo canaliza a través de la Casa de la Moneda. ¿De qué otra manera el sector público crea dinero? Que en este caso ya no es creación física, pero se crea dinero, porque crear dinero implica aumentar la oferta de dinero en circulación. Bien, es decir, el dinero, dijimos, es un bien, y como todo bien tiene oferta y demanda. Entonces, cuando el Banco Central emite dinero, lo que está haciendo es aumentar la oferta de dinero en la economía, la cantidad de dinero. Vamos, ¿de qué otra manera, dije, se puede crear dinero el sector público? El sector público crea dinero a través de las operaciones de mercado abierto, que se denomina una operación de rescate de títulos públicos. Es decir, cuando el gobierno ha emitido títulos públicos que tienen diferentes nomenclaturas, por ejemplo, fueron los Bonex, las LELIC, y así van tomando diferentes nombres o nominaciones estos títulos públicos. Cuando el gobierno rescata los títulos, ¿qué es lo que hace? Las personas tenedores de esos títulos públicos, que los títulos públicos varían tienen que ser, múltiplos de 10 pesos. Entonces, cuando el gobierno hace una operación de rescate, quiere decir que las personas entregan el título que tienen, como diríamos el diploma que ustedes tienen, lo entregan y reciben a cambio el valor nominal que figura inscripto en el título. Es decir, si es un título público de 1.000 pesos, recibe un billete de 1.000 pesos. Entonces, quiere decir que cuando el Banco Central rescata, o el sector público, una operación de rescate de títulos públicos, lo que hace está liberando dinero, es decir, está creando dinero y hace eso aumentar la oferta de dinero, la cantidad de dinero en poder del público o en poder de la economía. Esa es la manera como se crea dinero. Los títulos públicos, ya que estamos acá, tienen el valor nominal que figura inscripto en el título
y tienen el valor de cotización, que uno lo puede ver entrando por internet al mercado de valores de Buenos Aires, y allí va a ver cuánto cotizan los títulos públicos. Entonces, los títulos públicos, si cotizan un título público de 1.000 pesos, cotiza 1.000 pesos, quiere decir que su cotización es a la par, coincide el valor nominal con el valor de cotización. Ahora, si el título público cotiza a 1.100 pesos, quiere decir que el valor de cotización es superior al valor nominal. Por lo tanto, está cotizando sobre la par. No es el caso de nuestro gobierno, del sector público nuestro, simplemente porque somos malos pagadores. Quiere decir que nuestros títulos no son una inversión atractiva, sobre todo para los extranjeros. Entonces, en los títulos públicos nuestros cotizan bajo la par. Entonces, bajo la par sería cuando el valor de cotización es menor que el valor nominal. Algunos títulos públicos nuestros cotizaron a un 40% del valor nominal. Es decir, si era un título de 1.000, estaba cotizando a 400 pesos. Pero cuando uno tiene que devolver el dinero, por supuesto que va a ser en un plazo bastante largo, de 10 años o más, lo va a devolver en términos de valor, a valor nominal. Ese fue el problema también de los fondos buitres, se les llamó así, porque los acreedores no querían que le devuelvan al valor de cotización los títulos, ni a un valor inferior al valor nominal, que el gobierno hacía ofertas. Muchos tenedores de títulos aceptaron la oferta del dinero, tal vez pagándoles el 80% o el 70% del valor nominal, aceptaron y recuperaron el dinero invertido, pero los fondos buitres no quisieron y reclamaban el valor nominal del título. Bien, entonces, de esa manera es como crea dinero el sector público. Vamos ahora al otro sector, el sector externo. El sector externo serían las operaciones de exportación. Un exportador argentino, cuando realiza una operación de este tipo, lo que hace es enviar mercadería a otro país. Ese otro país, el comprador, tiene que depositar en dólares, que es la moneda de transacción internacional que se usa, en dólares en un corresponsal del Banco Central de la República Argentina. Entonces deposita en dólares. Una vez que ha depositado los dólares, el Banco Central recibe la comunicación. Hoy a través de Internet es inmediata, como cuando nosotros hacemos una transferencia vía home banking. Entonces, el Banco Central recibe la transferencia del banco extranjero. ¿Pero qué hace el Banco Central? Se comunica con el exportador argentino y le entrega no dólares, sino pesos, a la cotización del día de la fecha, obviamente la cotización oficial que tenga el dólar en el día de hoy, 26 de mayo, si fuera hoy. Entonces, el Banco Central se queda con los dólares, los guarda como reservas que tiene el Banco Central y libera pesos. Esa liberación de pesos que hace, lo que está haciendo indirectamente es creando dinero. Es decir, está aumentando la oferta de dinero, la cantidad de dinero en la economía en poder del público. Esa es la manera en cómo el sector externo crea dinero. Naturalmente que la operación inversa, cuando se importa, lo que estamos haciendo con una operación de importación es justamente lo contrario, es disminuir la oferta de dinero en circulación. Vamos ahora con el sector privado.
el sector privado crea dinero a través de los bancos comerciales. Los bancos comerciales, que son regulados a través del Banco Central de la República Argentina, pueden crear dinero a través de dos sistemas. El que actualmente se usa y que tenemos nosotros es el sistema fraccionario de reserva o sistema de reserva fraccionario. Quiere decir que por cada peso de depósito que reciben los bancos privados y también los públicos como el Nación, el Santander, el Río, etcétera, todos los bancos, por cada peso de depósito que reciben, deben mantener una fracción de ese peso en reserva. Esa fracción, que la establece el Banco Central, es lo que se denomina el encaje mínimo. Por ejemplo, si el encaje mínimo es el 10%, el banco, si recibe 10 pesos, tiene que mantener como reserva en la bóveda del banco o en la caja fuerte, guardarlos a los 10 pesos de los 100 pesos, el 10%. Y el 90% lo puede destinar a prestar. Pero miren lo llamativo que ocurre acá, cómo los bancos participan en la creación de dinero. Se apersona una persona, valga la redundancia, a una institución bancaria y efectúa un depósito de 100 pesos. 10 pesos el banco destina a reserva y los 90 pesos restantes los destina a la actividad principal del banco, que son los préstamos. Entonces, esos 90 pesos lo toma otra persona. Esa persona con los 90 pesos, supongamos, va a un comercio, la librería El Ateneo, y compra un libro. Al término del día, la librería El Ateneo deposita en el banco en donde opere, no interesa cuál banco, porque es como si todo el sistema bancario estaría consolidado, que en la práctica lo es. El banco recibe los 90 pesos que deposita la librería El Ateneo. Esos 90 pesos se deben destinar a reserva 9 y se pueden prestar 81. Esos 81 pesos lo toma otra persona. Esa persona va, por ejemplo, al Corralón El Amigo y compra una canilla. Supongamos que el Corralón en todo el día fue la única venta que hizo y va a depositar ese dinero en la institución bancaria que opere. Deposita esos 81 pesos. El banco tiene que destinar para reserva 8,10, redondeemos en 8, y va a destinar para préstamos la diferencia, es decir, 73 pesos. Esos 73 pesos, a su vez, lo toma prestado otra persona que con ese dinero va a la fotocopiadora de la facultad y saca unas fotocopias. Fue la única operación que realizó la fotocopiadora y al término del día deposita en el banco en donde opere, y el banco que recibe ese dinero tiene que guardar 7 pesos con 30, redondemos en 7, y puede destinar a préstamos la diferencia, que sería 66 pesos. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes, cuando se corre el rumor de que un banco anda mal, que financieramente anda mal, es decir, que hay desconfianza en la institución, la gente que hace es correr a retirar los depósitos. Entonces pensemos, si estas personas que dijimos, que creo que eran 4, van al banco a retirar lo que depositaron. Personas e empresas, porque dijimos el Ateneo, dijimos el Corralón El Amigo y la fotocopiadora de la facultad, más la primera persona, que fue la que depositó los 100 pesos.
Entonces esa persona va a retirar los 100 pesos. ¿Y el banco qué es lo que tiene para entregarle? Tiene los 10 pesos de reserva cuando se hizo esa operación. Entonces, si sumamos todas las reservas, en el segundo caso se dejó de reserva 9 pesos, en el tercer caso se dejó 8 y en el último 7. Sumemos todo eso y no se pueden reunir los 100 pesos para devolverle a la primera persona. ¿Y qué decir de lo que depositó el Ateneo los 90, de lo que depositó el Corralón, el amigo de los 80 y pico, y lo que depositó la fotocopiadora de la facultad? Es decir, en ese momento la gente comienza a acusar a los directivos de que, y corre el rumor, de que vieron que camiones de Juncadela o de la otra empresa también que realiza transporte de caudales, o las empresas que realizan transporte de caudales, vieron estos camiones que cruzaron la frontera y se fueron a Bolivia o a Uruguay, entonces se llevaron todo ese dinero de acá. Eso es mentira. Simplemente, ¿qué es lo que ocurrió? Es una falla que tiene el sistema. Por eso es que los bancos participan en la creación de dinero. Porque miren, solo entró 100 pesos, pero después se prestaron 90, después se prestaron 80 y son de esos 100 pesos. Es decir, que lo que se llama allí es la expansión secundaria, es el nombre que tiene cuando los bancos crean dinero de esta manera. Entonces, cuanto más bajo sea el porcentaje de reserva, que sería el encaje mínimo, mayor cantidad de dinero se genera, se crea, es decir, que aumenta la oferta de dinero. Esto se llama el multiplicador de la base monetaria. Es decir, que de esa manera se crea dinero. En este caso, al crear los bancos privados, la banca comercial, dinero de esta manera, el Banco Central no tiene el manejo en la oferta de dinero, en la creación de dinero. El otro sistema es el llamado el sistema del 100% de reserva. Esto quiere decir que por cada peso de depósito que reciben los bancos, esos 100 pesos o ese peso es indisponible, debe estar guardado como reserva. Pero ¿cómo hacen los bancos entonces para prestar su servicio en el caso de otorgar préstamos? Tienen que pedir una autorización al Banco Central, que se llama una autorización de redescuento, y el Banco Central les puede conceder o no. Generalmente les concede, pero les cobra una comisión por ese dinero que en realidad el propietario o el tenedor, diríamos, exclusivo de ese dinero es el Banco Central. En este segundo sistema, el Banco Central sí tiene el manejo de la oferta de dinero. Este sistema es conocido también como el sistema de nacionalización de los depósitos, porque la institución nacional, que es el Banco Central de la República Argentina, es el único que tiene la potestad de administrar los depósitos que hizo el público. Es el dueño de hacerlo. La gente confunde lo que es un sistema de nacionalización de los depósitos con la nacionalización de la banca. En el año 1973, los últimos meses del año, era presidente de la Nación Juan Domingo Perón y ministro de Economía era José Ber Gelbar. Gelbar lo convence a Perón de que hay que cambiar el sistema de fraccionario a 100% de reserva. Y Perón en la Plaza de Mayo, en un discurso,
entre otras cosas, señala de que dio la orden para que se nacionalicen los depósitos. La gente interpretó que era la nacionalización de la banca y obviamente lo vivaba en la Plaza de Mayo a Perón, porque confundió lo que hace un momento les decía. Cuando escucharon nacionalización de los depósitos, ellos pensaron que todos los bancos que eran privados pasaban a ser ahora estatizados, es decir, iban a tener la bandera argentina, se iban a expropiar los bancos. Por ejemplo, el Banco de Galicia, el Santander, el HSBC, etcétera, todos los bancos privados iban a ser expropiados, es lo que la gente pensó. Pero en realidad lo que se hizo es simplemente cambiar un sistema para creación de dinero. Bien. Esto es en cuanto a las fuentes de creación de dinero, que dijimos que eran 3. Vamos ahora sí a entrar en el último tema que va en el parcial, que es inflación. ¿Qué es la inflación? Que es un tema actual que nos toca y nos golpea todos los días y nos va destruyendo y comiendo nuestros ingresos. La inflación no es la pérdida del poder adquisitivo como mucha gente afirma, o que uno puede leer esos titulares en los diarios. La inflación es el aumento sostenido, constante, duradero, en el nivel general de precios. No es en los precios, es en el nivel general de precios. Se usa como medidor lo que más, aquella canasta de bienes que los consumidores consumimos, valga la redundancia, o buscamos más. Entonces, esa canasta de bienes está formada por diferentes productos. Por ejemplo, los productos alimenticios, de tocador, los productos de limpieza, la indumentaria, lo que gastamos en transporte, lo que gastamos en vivienda, lo que gastamos en servicios, etc. Se hace un promedio ponderado. Se calcula que más o menos de los ingresos que tiene una persona, el 40% se destina para alimentación y así el resto. Es decir, se hace un promedio ponderado y luego se trabaja con estos productos viendo la variación, se trabaja con números índices, es decir, se iguala a 100 a partir de un año y a partir de allí se van viendo las variaciones. Es decir, que no son aumentos de precios, sino es aumento del nivel general de precios que estaría formado por todos los precios que integran esa canasta de bienes, que son muchos artículos. Entonces, esos artículos, están las verduras, miren todas las verduras que hay, desde una papa hasta una lechuga. Hay productos que hoy pueden crecer mucho, un 20%, por decirlo de alguna forma, pero habrá otros que permanecen constantes, sus precios permanecen constantes, como otros que pueden haber tenido una baja. Entonces, de ese promedio se hace el índice de precios. El que se usa se llama índice de precios al consumidor. Entonces, para que haya inflación, dijimos, es un aumento continuo, sostenido, duradero en el nivel general de precios. Quiere decir que la curva, si uno la graficara, sería siempre ascendente, como la oferta. En cambio, si la curva tiene una meseta, allí lo que ha ocurrido es que hubo aumentos en el nivel general de precios, pero aislados. No constituye inflación, sino aumentos. La inflación puede crecer a tasa creciente o a tasa decreciente. Esto es fácil entenderlo. Si este mes fue el 0,8,
el mes que viene será el 1,20, el siguiente el 1,50, etcétera. Quiere decir que está creciendo a tasa creciente. A tasa decreciente, el nivel general de los precios crece de manera inversa, es decir, si era el 3 este mes, el mes que viene el 2,6, el mes siguiente 2,3 y así sucesivamente, pero es inflación al fin. ¿Cuáles son las características de la inflación? En primer lugar, la persistencia y en segundo lugar, la generalidad. Persistencia. Esto es un fenómeno, lo dije yo, sostenido, persistente. No es fácil eliminarlo. Y persiste, ¿por qué? Porque tal vez la inflación que hoy tenemos es producto de algo, de alguna de las causas de ella, pero que han ocurrido en el 2020 o 2021. Es decir, que no es algo simultáneo con la propia realidad, sino que es un fenómeno que va persistiendo en el tiempo y es repetitivo. La generalidad, hace un momento lo decía yo, es que en el término de un año, el precio de todos los bienes y servicios, desde un tornillo micrométrico a un gran transatlántico, pasando por los servicios de gas, agua, luz, telecomunicaciones, etcétera, por lo menos una vez en el año, el precio de esos bienes y servicios creció. Eso es generalidad. Generalidad no implica que todos los precios al mismo tiempo y en la misma proporción crecen. No es así. Ya lo expliqué, pero la generalidad es que en el término del año todos los bienes siempre tuvieron un alza en su precio. Vamos ahora y nos preguntemos sobre las causas. Las causas son la inflación, que se conoce como inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación estructural y lo que yo llamé y que se llama las expectativas racionales. Vamos con la inflación de demanda. En la inflación de demanda, tanto los monetaristas, que siguen la línea de Milton Friedman, que son los economistas de la oferta agregada, como los keynesianos, que siguen las enseñanzas de John Maynard Keynes, coinciden en cuanto a la inflación de demanda, pero difieren en la apreciación que cada uno hace de ella. Veamos entonces qué es la inflación de demanda. Si todos los hogares, o no todos, la mayoría de los hogares y la mayoría de las empresas planificaran hacer compras para el año que viene, eso implica que la demanda de bienes y servicios va a crecer ese periodo. Ya dijimos cómo hacen la oferta de bienes las empresas, entonces la oferta está en función de lo que las empresas planifican para el año siguiente. Pero si los hogares apetecen ahora, para el año siguiente, comprar más de lo que hacían este año y las empresas no lo proveen, quiere decir que la demanda crece más allá que la oferta. Entonces, si la demanda creció más que la oferta de bienes, se produce una escasez de bienes. Entonces, ¿qué ocurre? Los precios suben. Es decir, el nivel general de precios sube. Es decir, que tenemos inflación justamente de demanda. ¿Qué es lo que dicen los monetaristas, que difieren de los que dicen o explican los keynesianos? Los monetaristas nos dicen de que la inflación ocurre como consecuencia de que el gobierno, el Estado, emite cada vez más dinero, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué emitimos más dinero? Porque nos tenemos que financiar. Simplemente porque
la cantidad de recursos que dispone el Estado, que serían sus ingresos, no cubren el gasto público, que es lo que gasta el Estado. Entonces, se diferencia entre el gasto con los ingresos genuinos son a través de impuestos, de retenciones, de aranceles que tiene el Estado, se puede cubrir o con endeudamiento externo, con endeudamiento interno, o bien a través de hacer andar la maquinita de dinero e imprimir billetes. Entonces, ahí cubrimos el déficit. Entonces, si el gobierno emite, como lo está haciendo, mayor cantidad de dinero, el nivel general de precios va a seguir ese incremento que se hace en la cantidad de dinero. ¿Cuál es la explicación, que es muy fácil entenderla, que hacen los economistas monetaristas? Explican que, supongamos, hagamos un ejemplo, como trabajamos con la curva de frontera de posibilidades de producción, en donde suponíamos que era un país que solo disponía y tenía la capacidad para elaborar nada más que 2 bienes. Ahora vamos a suponer que este país, la única capacidad que tiene es que posee una fábrica que hace pantalones unisex, pantalones nuevos, y que la capacidad de la fábrica es para 500 pantalones por año. No se venden pantalones usados, nada, o sea, es lo único. El gobierno pone en circulación 2.000 pesos. Dijimos que el dinero es un medio de cambio que tiene que facilitar las transacciones. Entonces, ¿cuál es el precio que tendrán estos 500 pantalones? Acá lo tienen. Si el precio, si los 2.000 pesos que puso el gobierno en circulación lo dividimos en los 500 pantalones, cada uno de ellos va a costar 4 pesos. Es decir, el nivel general de precios será de 4 pesos. Ahora, el año siguiente, el Banco Central resuelve emitir mayor cantidad de dinero al doble. Es decir, que en vez de liberar o crear dinero por 2.000 pesos, lo hace ahora por 4.000, al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Los 4.000 pesos los dividimos en los 500 pantalones que se fabrican y el nuevo precio que va a tener el pantalón va a ser de 8 pesos. Entonces ven perfectamente allí en este ejemplo burdo que cuando se duplica la cantidad de dinero en circulación, el nivel general de precios sigue ese ritmo, se duplica también. Esa es la explicación que hacen los economistas monetaristas sobre la inflación de demanda. Ahora, si la quieren ver mejor, ya mucho más teórica y macroeconómica, acá tienen lo que ocurre. Entonces, esta es acá en el eje de las abscisas vamos a graficar el valor del dinero, eje de las ordenadas, valor del dinero alto y bajo. Bajo llegando a 0, obviamente, y cuanto más arriba esté, es un valor alto que tiene el dinero. Y acá tenemos la cantidad de dinero en el eje de las abscisas. Entonces, el gobierno hace una oferta de dinero. La oferta es rígida, inelástica, y esta es M1, la base monetaria, el dinero en poder del público y en los bancos, en donde se intersectan la demanda de dinero que se necesitan para las transacciones. Este va a ser el valor que tiene el dinero en este momento, relativamente medio, diríamos. Pero en este otro eje graficamos el nivel general de precios, pero el nivel general de precios actúa de manera inversa. Bajo es acá arriba y alto acá abajo.
Entonces acá también está en un nivel general de precios medio. El gobierno resuelve aumentar la cantidad de dinero, emitir, imprimir más dinero. La oferta de dinero se traslada acá a O', M2 es la nueva oferta. El punto de equilibrio en donde se intersectan está aquí. ¿Qué ocurre con el valor del dinero? Bajo, se ha depreciado. ¿Y cómo es el nivel general de precios? Alto. Allí ven perfectamente qué es lo que ocurre cuando se aumenta el dinero. Dijimos que el valor real del dinero surge de dividir el valor nominal, que era lo que está impreso en cada uno de los billetes, en el nivel general de los precios. Es decir, que en la medida en que el nivel general de los precios o el denominador crece, naturalmente el poder de compra o valor real del dinero disminuye, que es lo que nos ocurre diariamente con nuestro papel moneda. Como para que lo magnifiquen y lo entiendan mejor, vamos a suponer que tenemos un billete de 100 pesos y con ese billete de 100 pesos, esto publicó el diario La Gaceta hace muy poco, ese billete de 100 pesos, acá, no sé si alcanzan a leer, después le puedo pasar también la fotografía, el pan estaba en 80 pesos el kilo en el año 2019. Y actualmente, acá tienen el valor del, perdón, eso era una tira de asado, creo que, a ver, porque estoy al revés, yo, acá lo pongamos bien. Aquí sí está el pan. A ver si lo podemos, ahí está. El pan, el kilo 2019, 80 pesos, un kilo de pan en el 2022, 250 pesos. Quiere decir que si en el 2019 teníamos un billete de 100 pesos, comprábamos un kilo y un cuarto de pan con los 100 pesos. Ahora, con los mismos 100 pesos, en este año 2022, ¿cuánto adquirimos del pan si el precio es 250? Y lógicamente con los 100 pesos no vamos a alcanzar a comprar ni siquiera 500 gramos o medio kilo, mucho menos que eso. De la misma manera están viendo acá un detergente, el precio que tenía en el 2019 era de 89 pesos y hoy ese mismo detergente vale 140. Casi se duplicó. Acá tienen un jabón de tocador, costaba 60 pesos y hoy vale 210. Tal vez sea por 3 unidades el jabón como sabía venir o viene. Acá tienen también este otro, que no alcanzo a leer ahí, el queso cremoso es queso cremoso por kilo, 30 pesos, y hoy el queso cremoso nos dice 90, por 100 gramos, ahora veo bien. 2019, 30 pesos, y hoy los 100 gramos, 90 pesos, y siendo magnánimos, es decir, 100 gramos, 90 pesos. Ven ustedes que seguimos teniendo la misma unidad monetaria, ese billete de 100 pesos, pero el poder de compra cada vez está más debilitado. Es decir, que en la medida, como lo afirman los monetaristas, en que se emite más dinero, nos perjudicamos porque el nivel general de precios crece y el poder de compra o dinero real, el valor, el poder de compra de ese dinero, decrece. Vamos ahora a la explicación que hacen los economistas de la demanda de Keynes.
Keynes fue un economista que actuó en la Gran Depresión de Estados Unidos en el año 1929, que en ese momento había estanflación. Estanflación quiere decir una mezcla de estancamiento de la economía, estaba estancada, frenada, pero a su vez había deflación, lo contrario a la inflación. Había descenso, disminución del nivel general de precios y no obstante la gente no consumía. Por eso las fábricas estaban paradas, estancada la economía. Bien, entonces Keynes en ese momento, ¿qué es lo que hizo? Las ideas de él dijo de que el Estado tiene que constituirse en la locomotora de la economía para ponerla a la economía en movimiento, el sistema económico en movimiento. Pero luego que el sistema económico esté en movimiento, el Estado tiene que retirarse y dejar que el sector privado siga ya con su normal actividad, que es el que crea realmente y genera riqueza, genera empleo. Bien, Keynes decía, el Estado, como las empresas desempleaban al no vender personas, al no vender mercaderías, desempleaban las personas que tenían empleadas, el Estado debía tomarlas, pero no como ahora, que es darle gratuitamente algo, sino que esas personas trabajen. Aún en el absurdo, así como manifestaba él, de que hoy cabe en una zanja y mañana la tapen, pero que la persona sea digna de ganar el dinero que el Estado le paga, hasta que el aparato productivo funcione y el sector privado vaya absorbiendo a estas personas en sus labores que las empresas necesitan. Bien, ¿cuál era la mirada que hacían estos economistas llamados de la demanda? Demanda porque ellos decían que cuando la gente tiene dinero, compra y gasta más, entonces, para que se reactive la economía. Entonces, la visión de ellos era, es verdad que creció la demanda agregada, pero la oferta permanece constante. Pero hay que ver en qué estado se encuentra la economía en ese momento. Si la economía está en el pleno empleo quiere decir que todos los recursos productivos están ocupados al 100%, es decir, que estamos en el borde, o sobre, no en el borde, sobre de la curva de frontera de posibilidades de producción. El único desempleo que se admite en el pleno empleo es el llamado friccional, de fricción. Friccional es aquel desempleo ocasionado por las personas que voluntariamente han renunciado a su trabajo en busca de un trabajo mejor, es decir, que los remunere de mejor manera. Y en ese momento en que se hace la medición, se encuentran buscando ese trabajo. Entonces, si la economía está en el pleno empleo y la demanda agregada ha crecido, naturalmente va a tener un impacto en el nivel general de precios de acuerdo al crecimiento de la demanda agregada. Esa escasez que se produjo de bienes. Ahora, si hay recursos desempleados en la economía, es decir, que estamos con capacidad ociosa y podemos producir más, entonces ese impacto de la demanda sobre de la oferta va a ser menor, porque va a crecer la oferta empleando esos recursos que estaban ociosos. Entonces la inflación, la tasa de inflación no va a ser la misma que como lo manifestaban los monetaristas. Y por último sería cuando hay muchos recursos desempleados y el crecimiento de la demanda agregada es compensado por un crecimiento de la oferta agregada. Entonces, por más que haya crecido la demanda, la oferta lo ha esterilizado y el nivel general de precios sigue constante. No hay inflación. Esa es la mirada y la explicación que cada uno
de cada una de estas corrientes, monetarista y keynesiana, tienen sobre la inflación de demanda. Vamos ahora a la inflación de costos. La inflación de costos es ocasionada como consecuencia de que los costos que tienen las empresas suben. ¿Y cuáles son los costos que tienen las empresas? El principal costo es la mano de obra. Cuando sube la mano de obra, a través de las paritarias, se conviene un nuevo salario, las empresas, ¿qué hacen? El final del producto, y así la resultante va a ser un aumento en el nivel general de precios. Pero a su vez los costos de las empresas también tienen materias primas que adquieren, e incluso esas materias primas pueden ser extranjeras, es decir, que las vamos a importar. Entonces ahí también va a jugar la variación del dólar. Cuando aumenta el dólar, quiere decir que va a tener un costo extra la empresa, y si lo está comprando de manera interna y los proveedores aumentaron sus precios, lógicamente la empresa lo traslada al precio final y tenemos inflación. También pueden aumentar los impuestos. Por ejemplo, se quería crear, o no sé si se creó, no se creó todavía, ese impuesto a la renta inesperada de las empresas agrícolas. Estas empresas, ¿qué van a hacer? Ese impuesto no lo van a pagar ellos, lo van a trasladar al precio final del producto y por lo consiguiente vamos a tener inflación. También puede ser de que los costos financieros aumenten, las comisiones bancarias, etcétera. Entonces, eso también hace variar nuestro cuadro de costos y los trasladamos al precio del producto y estamos de nuevo generando inflación. Miren todas estas causas que hay. Y lo que ocurre, generalmente, cuando aumentan, por ejemplo, las materias primas, por ejemplo, que aumentó el combustible y las empresas que usen este insumo, naturalmente van a aumentar el precio del producto. Las paritarias que pueden haber acordado ya un incremento de haberes, pero al volverse a modificar el precio final del producto y el nivel general de precios, naturalmente van a pedir que se reabran y pelear por un nuevo aumento de sueldo. Es decir, que se va a crear una espiral inflacionaria interminable. Pero hay que recordar que los precios suben por el ascensor y los salarios van por la escalera. Es decir, que nunca los salarios van a alcanzar a la suba del nivel general de precios. Porque el nivel general de precios de este mes lo conocemos recién al 15 más o menos del mes que viene. Y hasta que actualicemos los salarios pasa un tiempo prudencial y por lo tanto esa carrera nunca se llega a la misma meta y al mismo tiempo. Bien, esa es la inflación de costos. Vamos ahora a la inflación llamada estructural. ¿Por qué estructural? Porque el problema está en la estructura productiva o el sistema económico que tiene el país. Nuestro país es dependiente del agro, fundamentalmente, es agro ganadero. Entonces, ¿cómo explicamos la inflación estructural? La podemos entender con esta gráfica muy sencilla, en donde tenemos el precio de un producto en el eje de las ordenadas y la cantidad del producto en el eje de las abscisas. Tomamos un producto inelástico, como son todos los productos agrícolas que tienen una cosecha en el año. Tomemos, por ejemplo, el caso del azúcar. El azúcar que estamos consumiendo en el 2022 ha sido elaborada en el 2021. Y lo que hoy se elabora en este año vamos a consumir en el año que viene, 2023, en el mercado interno. Entonces, la curva de oferta es rígida, es totalmente inelástica. ¿Quién determina el equilibrio? La acción de la demanda, y eso hace de que el precio de equilibrio lo que haga es
que la velocidad de consumo con la velocidad de producción, que es rígida, se equipare de manera tal que podamos consumir este bien con este precio de equilibrio hasta la próxima cosecha, es decir, que no nos privemos de él. Pero como es inelástica la oferta del bien, cada año en la Argentina se incorpora aproximadamente un 1,8 a 2% en términos de población. Estamos cerca de los 50 millones de habitantes, quiere decir que hay 1 millón nuevos consumidores argentinos que se incorporan al mercado. Y a su vez, la inmigración, por ejemplo, ucranianos que han venido y de otros países que también vienen a la Argentina, se radican acá. Entonces, esa mayor cantidad de consumidores hace que la demanda del producto crezca y eso hace que el precio también suba. Entonces, acá tenemos el caso de lo que denominamos inflación estructural, un problema en nuestra propia estructura productiva. De la misma manera, podemos decir, como ejemplo también de lo estructural, que todos aquellos privilegios o prebendas que se conceden a determinados sectores de la economía se terminan pagando. Esto es cuántico y esto está en la teoría de sistemas, que dice que el beneficio que obtenga un subsistema va a reflejarse como costo de cualquier otro subsistema o de otros varios subsistemas. Es decir, porque todos integran un macrosistema. Por eso es teoría cuántica. Ejemplo, en el sur del país, en Río Grande sobre todo, hay fábricas, entre comillas, que en realidad son armadurías en donde se elaboran celulares, se ensamblan, televisores, etcétera, computadoras. Bien, esa medida favorece un sector, que son los habitantes de esa población de Río Grande o de toda Tierra del Fuego, que tienen trabajo. Perfecto. Pero el resto de los consumidores, que integramos el resto de los subsistemas, ¿qué consecuencia tenemos? Que vamos a pagar más caro los productos elaborados acá en la Argentina que si lo adquirimos en el mercado externo. E incluso en el mercado externo seguramente vamos a encontrar una mejor tecnología comparada con la tecnología que manejamos nosotros en estos momentos. Es decir, un beneficio para un subsistema se refleja como costo de otro subsistema. Bien, eso es el tema de la inflación estructural. Vamos ahora a las expectativas racionales. ¿Cuál es la inflación por expectativas racionales? Es que esto ocurre cuando las personas se transforman, por decirlo así, en realidad no es tan gráfico así, tan contundente, en verdaderos economistas. Es decir, que si leen que el índice de precios y la tendencia que va a seguir el índice de precios al consumidor para los próximos meses es que va a aumentar, eso hace de que nuestras expectativas para el largo plazo es que la inflación o la tasa de inflación va a crecer. Y eso nos lleva a que hoy nos tratemos de proteger de alguna manera porque nuestro dinero va a perder poder de compra. Entonces vamos a anticipar compras. Si antes iba al supermercado 2 o 3 veces en el mes, directamente lo que hago ahora es, una vez que cobro, hago una sola compra para todo el mes. ¿Por qué? Porque seguramente si hago en 2 o 3 compras de manera fraccionada, cuando vaya en esos momentos, el precio va a ser mayor
y por lo tanto la canasta de bienes que pondré en el carrito cada vez va a ser inferior y voy a seguir gastando lo mismo. Es decir, que estoy perjudicándome en términos reales. Entonces, eso es el tema de las expectativas racionales. Un ministro de Economía, hace un tiempo atrás, le preguntaron los periodistas a la mañana, ¿es verdad que el dólar va a subir de precios? Es decir, que se va a depreciar, va a perder valor nuestra moneda, nuestro signo monetario. Y él dijo, no, no es verdad, no se va a hacer ninguna devaluación. ¿Qué interpretó la gente con las expectativas racionales? Pensó exactamente lo contrario, se volcó masivamente a guarecerse en un activo financiero que mantenga el poder de compra como es el dólar. Entonces, esa presión que ocurrió sobre de la demanda de dólares llevó al ministro a que esa misma tarde anunciara una devaluación, creo que fue del 40% de nuestra moneda. Eso es inflación por las expectativas racionales. Cuanto más negro, cuanto más incertidumbre tengamos sobre el futuro, nuestras expectativas racionales nos llevan a que tratemos de vivir en el presente y de hacer en el presente lo que pensábamos realizar en el futuro. Bien, ¿qué efectos tiene la inflación? La inflación tiene muchos efectos. Uno de los efectos principales es que rompe la trama de convivencia social, que es fundamental para el desarrollo de una economía y de un país. ¿Cuál es la trama de convivencia? Uno se relaciona con el dueño del drugstore o con el almacenero con el distribuidor con la fábrica, etc. Pero cuando hay inflación, los aumentos de precios que cada uno sufre, lo ve como que la otra persona está abusando de nosotros, nos está haciendo una exacción porque él quiere ganar dinero, por eso sube los precios y nosotros, que somos los consumidores, tenemos que pagarlos. Pero a su vez esas personas, al tener menos venta en esos negocios, le van a reclamar al distribuidor y el distribuidor va a decir de que el culpable es la fábrica y así se van echando la culpa todos los integrantes de esta cadena, de este tejido social y todos son sospechosos y entonces se frena el principal deudor financiero neto es el Estado y las empresas. Y los acreedores financieros de los bancos somos nosotros, los ahorristas, las personas. Pero con la inflación, ¿a quiénes favorecen? Y naturalmente un préstamo a tasa fija como eso, en términos reales, a raíz del efecto que tiene la inflación en la pérdida del poder de compra del dinero, en términos reales ellos se benefician porque van a devolver una menor cantidad de dinero que antes. Es decir, los deudores financieros se benefician. La inflación castiga también a todos aquellos que tienen ingresos fijos, como el caso nuestro de los profesores o de los jubilados, pensionados, amas de casa, etcétera, que perciben un ingreso fijo. ¿Por qué? Porque la actualización del ingreso viene mucho después de los aumentos de precios y nunca alcanza el porcentaje real como para recuperar la pérdida del poder de compra. O sea que perjudica a todos aquellos que tienen ingresos fijos, porque los que tienen ingresos variables, que son las empresas, lo cargan al costo final al precio final del producto y por lo tanto no sufren este impacto que ocasiona la inflación. La inflación también es un impuesto. Y es un impuesto, ¿por qué? Porque perjudica a los más pobres la inflación. Porque
al subir el precio de las cosas, quiere decir de que con la misma cantidad de dinero en términos nominales que teníamos, cada vez compramos una menor canasta de bienes. Y lógicamente que el que menos ingresos tiene es el que más se perjudica. Por esa razón, la inflación es un impuesto. También el impuesto inflacionario hace, por ejemplo, que al otorgarse los aumentos de salarios, el impuesto a las ganancias nos cobre, ya que se sobrepasó el mínimo no imponible y tiene un impacto en el impuesto. Entonces, ese impuesto inflacionario, por un lado, hace que nos quiten a través del impuesto a las ganancias, no disponemos de todo el ingreso, sino tenemos que pagar el impuesto, nos deducen, y además, con el impuesto inflacionario, a raíz de que el gobierno esté emitiendo dinero, el nivel general de precios sube y por lo tanto nuestro poder de compra cada vez disminuye más. Bien, bueno, hay otras causas, estas son las principales y en razón de la hora con eso termino. Les voy a pasar la guía correspondiente a inflación. También les pido que lean de los textos que tengan, de los que les recomendé en la bibliografía. Es interesante leer sobre este fenómeno porque realmente es un fenómeno de larga data y de difícil eliminación. Bien, con eso sí, hemos terminado la clase de hoy y repito, el 2 de junio, que es el próximo jueves, no tenemos actividad por ser mesa final de exámenes, turno final. Y el siguiente jueves, 9 de junio, estamos en plena semana de la ingeniería, por lo tanto tampoco vamos a tener actividad áulica para que ustedes puedan asistir a todos los eventos que están previstos para esa semana. Recién nos veremos el día 16 de junio. Ese día 16 de junio vamos a tener el primer parcial. El primer parcial, escuchen bien, va a ser a partir de las 14 horas. Así que vayan previendo los que trabajen para pedir los permisos correspondientes para que podamos realizar el parcial en ese horario, porque no tenemos aulas para la cantidad que son. Eso va a ser el 16 de junio. Los temas que van, lo que vimos en la primera clase hasta lo que vimos en esta clase inclusive, que es inflación. Bien, veo que están colocando ya los presentes. Nos vemos entonces, que tengan unas buenas noches. No, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.